Que Dios los bendiga, hermanos. Hoy queremos tocar el tema Saúl y la bruja de Endor. Es una historia, creo que conocida para todos. Sin embargo, esta historia se ha utilizado muchas veces em, para poder decir o para poder comprobar de que la persona que muere va a algún lugar. En esta historia, aparentemente, el profeta Samuel, que ya había muerto, se le aparece a Saúl. Digo aparentemente porque si estudiamos el texto por encimita, eso es lo que parece decir. Hoy quiero que estudiemos juntos este tema para que veamos que no fue el profeta Samuel, que ya había muerto, el que se le apareció a Saúl. Entonces vamos a estudiar este tema de una manera em, correcta, con otros versículos y otras citas para poderlo interpretar conforme a lo que dice la palabra de Dios. La historia del rey Saúl es una de las historias más conocidas en la Biblia. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Después del último juez, que fue Samuel, Dios permitió que Saúl fuera el primer rey en Israel. Este rey tenía varios hijos, tenía, creo que eran cuatro hijos, dos hijas. Comenzó a reinar muy joven. Sin embargo, en su reinado, él no hizo la voluntad de Dios. Se apartó de Dios muchas veces. Aquí en la historia que vamos a leer a continuación, podemos ver cómo ya al final de su historia, Saúl, desesperado por no encontrar consejo de Dios, por no encontrar consejo de un profeta o de Dios a través del profeta, ni siquiera a través de los sacerdotes por el Urín y el Tumín. Entonces lo que él hace en su desesperación es ir a consultar una bruja, sabiendo que él mismo había dado la orden ya de echar las brujas, sabiendo que eso era algo que era abominación para Dios. Ahí vemos una imagen de lo que es una bruja. Ahora en esos tiempos es un poco diferente, pero es en esencia lo mismo. Aquí podemos ver una medium espiritista. Lo que antes era bruja, ahora son llamados medium espiritista. El medio espiritista es el encargado de hacer que el espíritu de la persona que murió, digo en apariencia porque no pasa esto, eso es lo que parece que pasa. Pero el espíritu de la persona que murió viene y habla a través de esta persona. O sea, el espíritu de la persona que murió no aparece, no se ve, sino que se escucha su voz o la voz de la persona, lo que él dice a través del medio espiritista, sea hombre o sea mujer, aunque la mayoría de veces que hemos visto son mujeres las que son utilizadas para esto. Entonces puede decir muchas cosas, contar muchas cosas, porque lo saben, pero realmente no son personas que murieron, sino que son demonios que conocen las personas que murieron. Cuando una persona oye a su madre, a su padre, a su abuelo, que ya había muerto a su hija, etcétera, etcétera, lo escucha hablando, entonces lo que le dice tal vez son cosas que han sucedido realmente y cree que realmente es esa persona que él está buscando conversar o hablar. Sin embargo, sabemos que eso no es verdad, eso es mentira, pero el demonio digamos, hace o posee esta persona, habla a través de esta persona para poder engañar al ser humano. Y el ser humano que no estudia la Biblia, bueno, va a creer lo que miran sus ojos, los que escuchan sus oídos, pero la palabra es la que nos debe convencer. Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, uno de tantos que nos habla de que los muertos, están descansando, dice, los vivos saben que han de morir. Usted está vivo, usted sabe que en algún momento va a morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido.
También su amor, su odio, su envidia perecieron ya y nunca más participarán en nada de lo que se hace debajo del sol. La persona muerta está muerta. Usted puede golpearla y no va a sentir ni amor ni odio, no va a pensar porque está muerto. Eso es lo que pasa con los muertos. Y como dijimos ya en otros estudios anteriores, cuando venga Jesucristo en la segunda venida, los muertos en Cristo van a resucitar, los muertos en Cristo. Entonces, por los momentos, si una persona murió hace 6.000 años, está muerta todavía, pero esa muerte se le llama en la Biblia un sueño profundo, está durmiendo, dice Jesucristo. Y Pablo también dice, no se entristezcan como aquellos que duermen. Porque no está hablando de los que duermen, está hablando de los que están muertos. Entonces, eso nos dice Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6. Si los muertos están muertos y no saben nada y resucitan hasta la segunda venida, entonces, ¿cómo es que el profeta Samuel se le aparece a Saúl en este lugar que se llama Endor? Esa es la pregunta que queremos responder. Recordemos que Dios prohíbe la consulta con brujas. Eso lo prohibió desde el Antiguo Testamento. En el tiempo de los reyes, ya habían pasado muchos años, tal vez 2000, 3000 años estuvieron antes del diluvio, el pueblo de Israel que sale de Egipto, pasan 40 años 40 años en el desierto, nace Abraham, nace Jacob, nace Isaac, son esclavos en Egipto. Pasa todo esto, viene el tiempo de los jueces también. O sea, ya era adelantado, ya sabía el caso es de Saúl aquí, de que Dios había prohibido, son abominación. Si Dios prohíbe esto, ¿sería posible entonces, esa es la pregunta, que Dios le hablara a Saúl por medio de una bruja contradiciendo su propia palabra? Imposible. Dios no va a contradecir su palabra nunca. ¿Por qué murió Saúl? Vea lo que nos dice la Biblia en Crónicas de por qué murió Saúl. Es el relato de los reyes que habían vivido. Primera Crónicas capítulo 10 versículo 13 y 14 nos dice, así murió Saúl. ¿Por qué? Por su rebelión contra el Eterno, contra Dios, contra su palabra, la palabra de Dios, la que no guardó. ¿Cuál palabra de Dios? Muchas palabras. Entre ellas, esto de que no había que consultar brujas y hechiceros. No la cumplió. Pero también la palabra cuando le envió a acabar con el rey de Gad y etcétera, etcétera, muchas cosas que Dios le puso pruebas y él no las hizo conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que él quería o lo que querían otros también. Y dice el versículo 14, y porque hasta consultó a una bruja, lo que acabo de decir. O sea, ¿por qué murió Saúl? Por su rebelión contra Dios, contra su palabra. Y también nos dice el versículo 14, porque hasta consultó con una bruja, en vez de consultar a Dios. Por eso Dios lo hizo morir. Entonces Dios, vamos a creer que le habla por medio de una bruja. Él no consultó a Samuel, él consultó a una bruja. Entonces nos dice, bueno, ¿por qué murió Saúl? Rebelión contra Dios, rebelión contra su palabra y porque consultó a una bruja y no a Dios. Si realmente Samuel se le hubiera parecido a Saúl, entonces Saúl habría consultado a Dios. Pero aquí en esta cita dice que no consultó a Dios, sino a una bruja. El que se le apareció a Saúl en Endor no fue el profeta Samuel, sino un demonio haciéndose pasar por Samuel. Segunda Corintios capítulo 11 versículo 14 nos dice, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea que Satanás también se disfraza. Satanás no se aparece como la gente piensa, con cola y cachos y esas cosas. No, Satanás es un ángel, un ser hermoso. Lamentablemente para él, con tantos años de pecado, se ha degradado. Su cuerpo se ha demacrado tal vez, pero por su forma de ángel ha tardado mucho, pero el proceso está. Sin embargo, él no se aparece en esa forma, sino que se aparece como un ángel de luz, dice aquí. En el caso de Adán y Eva, se le aparece por una serpiente
que no era una serpiente como la que vemos ahora, sino que era un animal sumamente hermoso. Y aquí en este caso se le aparece por medio de la bruja al rey Saúl, en este caso. Entonces, un ángel se puede disfrazar como ángel de luz, también un Satanás, un demonio. Leamos la historia entonces, que se encuentra en Primero de Samuel, capítulo 28 versículo 3. Primero de Samuel, primero porque es un libro. Los libros se le llama Primero de Reyes, Primero de Samuel, Primero de Crónicas. Las cartas es Primera de Corintios, Primera de Timoteo, cartas, primera. Dice, Samuel ya había muerto. La historia nos comienza diciendo, poniendo en nuestra mente que Samuel ya había muerto. Dice, todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad. O sea que nos habla de la muerte y la sepultura. O sea, todos vieron cuando Samuel fue sepultado. Y Saúl, dice también, había echado de la tierra a los medium y espiritistas, que es lo mismo, dos nombres sinónimos de las brujas y estas cosas. Entonces, antes de empezar la historia, primeramente nos dice que Samuel había muerto y segundo nos dice que ya Saúl había echado de la tierra a las brujas, mediums y espiritistas. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es una doctrina o práctica que sostiene que es posible entablar una comunicación con el espíritu de un muerto a través de un medio o de otro modo. Eso es lo que es el espiritismo. La Biblia nos dice que los muertos están muertos, o sea que es imposible poder entablar una conversación con una persona que murió. Y si la persona que murió entabla una conversación con usted, tenga la seguridad que no es la persona que murió, que es un demonio queriéndolo engañar. Mucha gente dice, se me apareció mi abuelo, se me apareció mi papá, me jaló el pie o muchas cosas de este tipo y muchas historias hay. Sin embargo, la realidad es que las personas que mueren, sean malos o buenos, están durmiendo. Aquí vemos una mesa espiritista donde hay un medium y hay personas que están, en este caso hay varias personas, en algunos casos solamente dos personas, el que viene a pagarle al medium y en este caso son muchos los que están ahí. Bueno, la gente normalmente se toma las manos y el espíritu posee a la persona que es el medium espiritista, que es el encargado de entablar una conversación supuestamente del muerto con la persona que está pagando para que le hagan esta labor. Entonces vimos qué es el espiritismo, qué es un medium. El medium es una persona que se le atribuye facultades mentales paranormales que le permiten comunicarse con los espíritus del más allá. Una persona, un medium, es una persona que ya ha hecho pactos con Satanás y que tiene esta gran problemática. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. La música que oímos, las películas que vemos, hay gente que le gusta ver muchas películas de terror y esas cosas, el horóscopo y todas esas cosas son cosas que nos hacen caer en ese tipo de situaciones y le abrimos la puerta a Satanás. Hay que alejarse de todo esto, la astrología y estas ciencias ocultas. Sinónimos de medium. La palabra medium es una palabra que se usa muy normal ahora y que parece que no tiene nada de malo, pero también se le llama vidente, hechicero, nigromante, pitón, espiritista, mago, ocultista, bruja o brujo, porque hoy en día también hay brujos, etcétera, etcétera. Son nombres que es lo mismo. Entonces, si dice la Biblia, no consulten a un brujo, a un encantador, a un hechicero, cualquiera que esté en esta lista está en esa misma situación. Debemos entender que un medium no es el espíritu en sí, sino un medio para que el supuesto espíritu de la persona que ha muerto utilice a esta persona para comunicarse con los seres vivos.
En una sesión espiritista, el muerto no aparece, solamente habla y se comunica a través de este medium espiritista. Claramente nosotros sabemos que los muertos no se pueden aparecer ni hablar por ese medio porque ellos están durmiendo y esperando hasta el regreso de Jesucristo en la segunda venida. Lo que realmente habla a través de esos medios son demonios haciéndose pasar por seres queridos que han fallecido. Entonces, el primer punto que vamos a ver es, primeramente, debemos de ver que el profeta Samuel ya había muerto y cuando Saúl consulta a la bruja, ya como dije, Samuel estaba muerto, estaba descansando, estaba reposando y no podía de ninguna manera aparecer. Segundo punto, ya Dios había ordenado eliminar la brujería de su pueblo desde antes, pero como en el tiempo de Saúl había brujería y andaban a la libre, a la libertad por todo lugar, ya en el tiempo de Saúl otra vez se da el decreto y son echados de Israel. La brujería la brujería y cosas semejantes a estas son abominación para Dios. Éxodo 20:18 nos dice, Éxodo 20:18, a la hechicera no dejarás con vida. Imagínense. Hasta decreto de muerte había para las hechiceras. Isaías 8:19. Cuando os digan que consultéis a los mediums y espiritistas que susurran y cuchillean, respondan. Vea la respuesta. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Las brujas y medios espiritistas son medios por los cuales Satanás se comunica con las personas, haciéndoles creer que son familiares o amigos que han muerto, cuando en realidad son demonios a las órdenes de Satanás. Cuando una persona consulta con un medium, es como consultar con el mismo Satanás. Deuteronomio 18, del 9 al 14, nos dice. Cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominable el Señor cualquiera que haga estas cosas. Por estas abominaciones, el Eterno tu Dios echó a estas naciones de delante de ti, a otras naciones. Y ahora Israel caía en lo mismo. Dice, perfecto serás ante el Eterno tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a hechiceros y astrólogos oyen, pero a ti Dios te lo prohíbe. Dice, pero a ti te lo prohíbe el Eterno tu Dios. ¿Qué le prohíbe? Cualquier comunicación de estas. Sin embargo, hoy hay muchos cristianos que les gusta leer el horóscopo, que les gusta ver la astrología, a ver qué dice del futuro, a ver qué va a pasar y estas cosas. Incluso, incluso que les gusta ver programas de estos donde hay un astrólogo, un medium espiritista, un brujo, en palabras más claras y les gusta. Pero dice que a su pueblo, o sea, a nosotros, Dios lo prohíbe. Levítico 20:26 al 27. Habéis pues de serme santos porque yo, el Eterno, soy santo y os he separado de los pueblos para que seáis míos. El hombre o la mujer que sea medium o espiritista entre ustedes ha de ser muerto. Lo apedrearéis, su sangre caerá sobre ellos. Levítico 19:31. No acudáis al medium ni a los espiritistas, no los consultéis contaminándolos con ellos. Yo soy el eterno vuestro Dios. O sea, el que dice esto es Dios. Nos seguimos en la historia, quedamos donde dice que Saúl había echado, no, primeramente que Samuel había muerto y que Saúl había echado a los brujos, espiritistas, medios, etcétera, etcétera. Dice entonces, los filisteos se juntaron y acamparon en Sunén. De todos los pueblos que peleaban contra Israel, los filisteos era el pueblo que más problemas le daba y al que más temor le tenía el pueblo de Israel. A pesar de que Dios ya le había dado victorias, lamentablemente se apartaban de Dios,
entonces caían en derrota de nuevo y le temían a los filisteos. La solución era fácil. Confíe en Dios, conságrese a Dios, créale a Dios y Dios lo va a librar. Pero bueno, pasa lo que pasa. Dice, los filisteos se juntaron y acamparon en Sunén, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Saúl vio el campamento de los filisteos. ¿Y qué pasó con Saúl? Cuando vio el campamento, dice que tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Ya no le había dado victorias Dios a Israel, siendo Israel pequeño con poca gente, sobre los filisteos con caballos, con espadas de acero, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, vea la confianza de Saúl en Dios. Dice, tuvo miedo, su corazón se turbó en gran manera y dice, consultó a Jehová, pero no le respondió. ¿Por qué no le consultó a Jehová? Porque ya Saúl se había apartado de él. El tiempo de gracia para Saúl ya había terminado. Las oportunidades las había rechazado una a una y a una y ahora Dios no le respondió. Dice, ni por sueño, porque Dios nos habla a través de sueños ni por Urín, ni por profeta. Urín, lo que usaban los sacerdotes, ni por profeta, también otra manera de Dios de comunicarse con las personas. Entonces Saúl, como no le contestaba a Dios, le dice a sus servidores, buscadme a una bruja que tenga espíritus de adivinación para consultarla. Vea lo que le dice a ellos. Sus criados le respondieron, en Endor hay una medium. Ahí cerquita estaban antes las brujas cerquita. Sin embargo, ya no estaban ahí porque ya Saúl las había echado de Israel. Entonces ahora estaban después de la frontera de Israel. Y en Endor dice que habían una medium. Y vea lo que hace Saúl. Punto 3, primero. La cita nos muestra que los filisteos se prepararon para atacar a Saúl. Saúl se llenó de gran temor por lo que quiso consultar a Dios, mas Dios no le respondió de ninguna forma. Dios ya se había apartado de Saúl. Punto 4. Saúl en su desesperación por saber sobre su futuro manda a buscar a una bruja. Saúl sabía que esto era contra la voluntad divina. No era nada extraño para Saúl. Él lo sabía. Saúl sabía que Dios había prohibido consultar con brujas y hechiceras. Sin embargo, en contra del mandato divino, Saúl decide consultar a una bruja. O sea, vuelve Saúl a caer en pecado. Otra vez. Sigue diciendo la cita, 1 Samuel 28:8. Saúl se disfrazó. Imagínense, ¿cómo hace usted, hermano y hermana, cuando quiere que nadie se dé cuenta de que usted está haciendo una cosa que no es buena? Bueno, va de noche, en oscuridad, o se disfraza, se pone alguna cosa, una capucha o alguna cosa. Saúl se disfrazó, se puso otro vestido para que no lo reconocieran. Y fue de noche con dos hombres a ver a esa mujer. Y le dijo a la mujer, te ruego que me adivines. ¿Cómo? Por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. Vea lo que le dice Saúl. Tremendo Saúl. Tantos años que duró en el reinado. Y muchas veces me pregunto yo, ¿cómo Dios permitió que reinara tantos años? Pero tantos. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Porque Dios es misericordioso. Aún así quería salvar a Saúl, pero Saúl siguió rechazando a Dios. Punto 5 entonces, ¿por qué Saúl se disfraza? Él no quería ser reconocido haciendo algo que Dios había prohibido y que todo el pueblo sabía que era abominación. Temía perder la confianza del pueblo. La confianza de Dios ya la había perdido, pero no quería que el pueblo lo reconociera consultando a una bruja. 1 Samuel 28:9. La mujer, o sea, la bruja, contestó, tú sabes, le dice a Saúl que está disfrazado, que cuando llega ahí donde la bruja no tiene manera de cómo saber, manera humanamente hablando, de cómo saber quién es el que está ahí. Entonces dice, la mujer contestó.
Tú sabes que Saúl ha cortado el país al medio y a los espiritistas, porque pone tropiezo en mi vida para hacerme matar. Lo que ella sí pudo reconocer es que ellos eran israelitas. Entonces dice, o sea, yo no puedo usar la brujería, la hechicería, ser un medium porque me puede matar Saúl. Entonces Saúl le juró por el Eterno. ¿Quién es el Eterno? Saúl le juró por Dios. Imagínese usted qué tan bajo cae Saúl. Y le dice, vive el Señor, Dios, que ningún mal te vendrá por esto. Claro, si él es el rey, entonces, pero a él la verdad es que era un rey que hasta él mismo se contradecía, porque podía decirle que no le iba a matar y luego la mataba. Podía ser, porque así había caído Saúl debajo. Entonces, el punto 6, la misma bruja le recuerda a Saúl que él mismo había echado a las brujas de Israel. Saúl estaba tan alejado de Dios que no le importó jurar por el mismo Dios. Versículo 11. La mujer le preguntó entonces, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, haz venir a Samuel. Conversación entre Saúl y la bruja y Saúl. Hazme venir a Samuel. Recordemos que la bruja es un medium y necesita saber qué quiere la persona para efectuar el engaño. Entonces ella pregunta a Saúl para poder saber a quién quiere hacer venir. Primera de Samuel 28:12 dice, cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz a Saúl. Un momentito. Aquí nos dice cuando la mujer vio a Samuel. Ahí es donde se agarran para decir que esta bruja vio a Samuel. Ella es la que dice ver a Samuel. Y vamos a comprobarlo con lo siguiente que vamos a leer. No fue que ella vio a Samuel, sino que ella dice ver a Samuel. Ni siquiera Saúl que estaba ahí, ni las dos personas que estaban con Saúl vieron a Samuel. O sea, ninguno. Solamente la bruja es la que dice ver a Samuel. Dice ella ver a Samuel. Versículo 8. Versículo 8 no, punto 8. El que vio a Samuel fue solamente la bruja. Saúl en ningún momento vio a Samuel. Saúl solamente creyó lo que la bruja le dijo. Cuando la bruja le dijo que había visto a Samuel, Saúl creyó que había visto a Samuel. Y los que estaban con Saúl también creyeron eso mismo. Primera Samuel 28:13. Y le dice, la bruja, vea lo que le dice a la bruja. Así más va a creer Saúl todavía. Le dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. ¿Cómo puede saber ella que él es Saúl? Bueno, el mismo demonio que se le apareció en forma de Samuel a ella porque solo ella lo vio, le dice, este es Saúl. Entonces ella puede no reconocer a Saúl, sino saber por lo que le dijo este demonio. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Vea lo que le dice el rey, ¿qué has visto? Y ella le respondió, ella es la que dice lo que vio. La Biblia dice lo que ella dice que vio. Y dice, he visto un espíritu que sube de la tierra. Él le pregunta, ¿qué aspecto tiene? Y ella responde, un anciano cubierto de un manto. Y vea lo que dice ahora. Entonces entendió Saúl que era Samuel. ¿Por qué entendió Saúl que era Samuel? Por el aspecto de lo que ella le dice que vio. Y dice, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Vea lo que hace Saúl. Recuerde que la Biblia nos dice que no podemos adorar a nadie más que a Dios. Ninguna persona, sea papa, sea sacerdote, sea obispo, sea rey, se puede adorar, porque la adoración solamente es para Dios. Sin embargo, Saúl se postra supuestamente adorando a Samuel, a quien nunca le guardó reverencia porque más bien lo persiguió, porque quería la muerte de Samuel, porque Samuel había ungido a otro como rey. O sea, Saúl odiaba a Samuel, pero ahora viene y se le postra. Entonces, punto 9, ella supo que él era Saúl porque el demonio que la poseía se lo dijo. Punto 10, Saúl entendió que era Samuel
por la descripción que le dio la misma bruja. Punto 11. Si realmente hubiera sido Samuel, no hubiera permitido que Saúl le hiciera reverencia. Solamente a Dios se puede adorar. Recordemos el caso de Pedro y de Cornelio. Pedro le dice a Cornelio que no se arrodille ante él. Además, el profeta Juan también se arrodilló 2 veces ante un ángel y este no se lo permitió. Solamente el enemigo de las almas y sus servidores permiten y piden que se arrodillen ante ellos. Lo que hace el Papa hoy en día. Quiere que la gente se arrodille ante él y que le bese el anillo. Pero un siervo de Dios no va a permitir que alguien haga eso. Hay gente que le gusta arrodillarse ante las personas, pero usted debe, no puede permitir esas cosas. Hechos capítulo 10 versículo 25 nos dice la historia de Cornelio y de Pedro. Cuando Pedro entraba a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, a los pies de Pedro, adoró. Pedro le dijo, lo levantó y le dice, levántate que yo también soy hombre. Pedro no permitió que un hombre, y Pedro, que supuestamente es el primer papa según la Iglesia Católica, pero no lo es. Entonces aquí vemos una imagen de Cornelio arrodillándose ante Pedro y Pedro levantándole. Aquí vemos la imagen de Juan, el apóstol, el que escribió el Apocalipsis, arrodillándose ante un ángel. Y un ángel, bueno, usted podría decir, me puedo arrodillar ante un ángel, porque es un ángel. Sin embargo, la respuesta es no. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré, Juan, a sus pies para adorarlo y él me dijo, no lo hagas. Yo soy siervo como usted, como tú y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vuelve a repetirse la historia más adelante. Juan no aprendió, Juan no entendió, imagínense. Yo, Juan, soy el que yo y vio esas cosas. Después de haber oído y visto, me postré para orar a los pies del ángel que me estuvo mostrando. Pero él me dijo nuevamente, no lo hagas porque soy siervo contigo y de tus hermanos los profetas con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios por segunda vez para que entienda. Punto 12. Un mal espíritu finge ser Samuel y engaña a Saúl. Punto 13. El espíritu que finge ser Samuel le dice a Saúl cosas que ya sabía y además profetiza su derrota y su muerte basada en las circunstancias. El ejército filisteo estaba completamente armado y Dios ya se había apartado a Saúl. Por lo tanto, pronosticar para un demonio la derrota y muerte de Saúl no era cosa del otro mundo. ¿Cuántos adivinos ahora pronostican que va a quedar tal presidente y que va a pasar tal cosa? ¿Por qué? Por los hechos. Aunque muchos se equivocan, muchas veces muchos pegan porque es lo normal. Como decir que un equipo va a ganar un campeonato porque está barriendo con todos, no es nada del otro mundo. No hay que ser muy adivino, muy sabio para poder pegar eso. Punto 14. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11, que ya lo leímos al principio, nos dice en el versículo 14, no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Poco tiempo después de haber consultado a la bruja, Saúl va a la guerra contra los filisteos. Aquí es donde muere Saúl. Después de ver derrotado a su ejército, después de ver morir a sus hijos, entre ellos Jonatán, Saúl se lanza contra su espada y se suicida. No quería ser humillado y prefirió suicidarse. ¿Sabe, hermano y hermana? Cuando Dios se aparta de una persona, muy probablemente la persona va a terminar suicidándose porque ya no hay nada que impida al enemigo hacer de las suyas con la persona. Lo mismo le pasó también a Judas en el tiempo de Jesucristo. Dios se apartó de él y terminó suicidándose. Entonces vemos aquí una imagen donde Saúl se tira contra su propia espada. Ese mismo fue el fin de Saúl. Entonces nos preguntamos de nuevo, ¿por qué murió Saúl? La respuesta está, ya la leímos en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, donde dice,
Así murió Saúl. ¿Por qué? Por su rebelión. Uno, contra Dios. Dos, contra su palabra, la que no guardó. Y tres, porque hasta consultó con una medium, con una bruja, en vez de consultar al Eterno. Esta cita dice claramente que Saúl consultó con una bruja. No dice que Saúl consultó a Samuel porque no fue así. Ese espíritu no era Samuel, sino un demonio que se hacía pasar por él. El consultar a una bruja fue uno de los tantos pecados que hizo que Dios se apartara de Saúl. Y por esta causa Saúl murió. Perdón, los muertos están muertos y no saben nada. Si se te aparece lo que tú crees que es una persona que murió hace tiempo, no le creas porque realmente es un demonio haciéndose pasar por alguien. El espiritismo es una doctrina falsa y es condenada por la palabra de Dios. La Biblia nos enseña de que los muertos están muertos. Ningún muerto nos va a poder hablar. Si quiere recibir palabra. Lea la Biblia. Ahí están las escrituras. Por eso dijo Dios, lean a Moisés, los cinco primeros libros, los profetas, los salmos. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento también. Eso es lo que debemos de leer. Que Dios, hermano y hermana, les pueda bendecir. Nos alegra que puedan haber escuchado este tema y compártalo, comparte el tema y estudio también para que no sea engañado. Que Dios le pueda bendecir.